Entonces, bueno, esa es una posible solución. Recuerden que los graph sets no son únicos. Solamente hay graph sets lo mayor simplificados posible. Entonces, de este mismo graph set voy a pasar de nivel 1, voy a pasarlo a su nivel 2. Nivel 2. Voy a pasarlo a su nivel 2. Entonces, básicamente es algo muy, muy semejante. Entonces, pues era mi botón de marcha con el botón de paro. Tengo mi estado 0. Y ese estado 0, pues nada más decía que teníamos que activar el motor M1. Aquí pueden o no pueden agregarle on. Recuerden que la activación de un estado quiere decir que lo que está dentro pues se activa, cambia a 1. Luego teníamos nuestro detector D. Nuestro detector D por aquí. Luego el siguiente estado, que era el 1, pues activaba mi timer 1, que le puse T, ¿verdad? T1 se activaba. Y también el electroimán, ya sé que si quieren le ponen on, el electroimán se activa. Sabemos que en esta etapa, lo voy a poner aquí con otro color, sabemos que en esa etapa también el motor 1 se apaga, pero nada más eso lo estoy poniendo como recordatorio, porque recuerden que pues yo sé que de ir de la 0 a la 1 apaga a la 0, y si apago a la 0 quiere decir que estoy apagando al motor 1, ¿no? Entonces, niña, ya deberías de arreglar eso. Y entonces ya está. Nada más eso era como recordatorio, y ya para tenerlo bonito, pues lo voy a quitar. Ya está. Entonces, luego, pues una vez que el timer 1 se activa, ya no le pongo igual a los segundos. Yo sé que cuando pasen los 5 segundos, se activa, cambia de 0 a 1 el timer. Entonces se activa la etapa 2, donde la etapa 2 era activar un nuevo timer, que era el timer 2. Timer 2 on. Empieza a contar mi timer 2 on. Y al mismo tiempo habíamos dicho que M1 pues cambia a on. Ya está. Entonces, cuando pasa timer 2, este ya me salió muy chueco. Cuando pasa timer 2, cambia, cuando pasa, se termina ese tiempo, cambia su estado a 1, y entonces puse un estado más, que es el estado, un estado 3. Aquí. Listo. Entonces, tengo mi estado 3, y para no afectar el ciclo de la banda, pues hago que se siga prendiendo, siga prendida, y entonces ahora sí puedo hacer esto, ni porque tengo las líneas, algo así. Se ve bien feo. Ay, es que es bien difícil escribir en esta cosa. Pero sí se entiende. ¿Sí? Sí se entiende, porque lo único que hace es cerrar el circuito. Ya está. Entonces, si se dan cuenta, pues este sería ya mi graph set de nivel 2, que aún todavía está ligeramente sobrado, porque recuerden que les puse aquí los on, solo para que pues lo vean, pero pues ya en un graph set ya definitivo,
ya los on no son necesarios, ya se eliminan. Entonces, no sé si se puede copiar esto. Algo así, a ver si lo puedo copiar. Ahí. Sí, creo que se... O lo que podría hacer sería poner una nota en chiquito, así de nota. En el graph set de nivel 2 ya no se utiliza el on o off. Ok, ¿Y sí. ya? Entonces, sí. Lo que quiero ponerles es el cómo quedaría ya de forma definitiva. O sea, un verdadero graph set nivel, ¿cómo se llama este? 2. Sin dibujarlo todo, pero... Bueno. Entonces, pues esto sería así y ya el graph set definitivo, pues quedaría así. Así quedaría. Entonces, ahora sí, esto ya es mi graph set de nivel 2, en donde sé, según las reglas de las que hemos hablado, que mi estado 1 prende este y apaga el anterior. Entonces, eso equivale a T1 on y a E on y a M1 off. Después sé que el estado 2, bueno, que la única forma de avanzar al estado 2 es cuando el timer 1 se prende, es decir, deja pasar ese tiempo, se prende y cambia a 1. Y entonces pasa ese tiempo y ahora llego a mi etapa 2. Y llegar a la etapa 2 significa prender lo que está asociado, lo cual significa prender el timer 2 y echar a andar el motor M1. Y a su vez significa apagar la anterior. Entonces, ¿qué apaga? Pues apaga el electroimán y apaga el timer 1, o sea, lo desactiva, simplemente que ya no siga corriendo. O lo reinicia, es como si reiniciaran un cronómetro. Y después que se activa el timer 2, pues se entiéndase que primero se apaga estos dos, es decir, timer 2 se reinicia. Inicialmente, M1 se apaga, pero como en esta misma lo inmediato que hago es prenderlo, pues esa transición nuevamente pasa como lo que veíamos, lo que les decía, ¿no? Es un tiempo tan pequeño que no se nota, ¿no? Y de hecho, como lo estoy haciendo dentro de una misma etapa, todavía es aún menor. Entonces, pues se considera que se mantiene prendido. Hay compiladores que cuando tengo esto de mantenerlo prendido en un estado, ni siquiera cambian el estado. Es decir, ya no hacen ese cambio de hacer esto. En tiempos muy chiquitos no lo hacen, sino que ya consideran que es uno solo. Entonces, los compiladores nos ayudan bastante. Por ejemplo, el FluidSim lo hace bastante bien. Entonces, pero la diferencia es que yo tengo prendido este y este en dos etapas. En el anterior no. En el anterior que veíamos, pues tenía esto y esto, ¿no? Que chocaba entre estas dos y eso quiere decir que sí había un apagado real. Entonces ya está. Entonces este sería mi graph set de nivel número 2 y así es como se debe de presentar, digamos, oficialmente. Si lo tienen que presentar algún día de manera oficial, se tiene que presentar ya de esta forma. Entonces, ¿alguna duda? No, ninguna, está claro. Bien, entonces también vamos a resolver otro ejemplo que está aquí. Eso era para esto. Recuerden que ustedes en el apunte correspondiente deben de hacer su dibujito, que ya más o menos les hice el dibujo de forma visto desde el lado o algo así. Digo, no pido que sea la gran cosa, así dibujitos sencillos. Y entonces ahora vamos a hacer una máquina de vending o una máquina dispensadora de algo. Entonces, no, antes de que se me olvide, sí es cierto.
Les había comentado que hay varias soluciones. Sí, se me olvidó eso. Les había comentado que hay varias posibles soluciones. Una de esas está en función como lo que Monse dijo, agregarle algo así como un sensor extra. Entonces, hay una solución de que es más o menos de la siguiente manera. Tenemos igual como siempre la marcha y el paro. Y entonces, lo que hago o lo que voy a hacer a diferencia del anterior es no checar o no inmediatamente checar D, sino lo que voy a hacer es aquí poner una transición, digamos, muerta directamente en 1 y después mi estado 1 hasta que llego hasta el estado 1 y activar M1. Ay, ese Gerardo. Y buenos días, buenos días. Entonces lo que voy a hacer es activar. Si se dan cuenta, la diferencia entre la anterior es que antes en la etapa 0 yo activaba directamente el motor. Ahora no. Ahora voy a hacer que la etapa 0 pues simple y sencillamente entre como una etapa muerta con una transición muerta. Recuerden, ¿por qué muerta? Pues porque no tiene nada asociado aquí la etapa y ya regresé. Y lo sacó Monse. Ya estábamos armando la pirinola. ¿Verdad? Ya extrañan jugar. Monse dijo, ¿Verdad? la Monse, que para sus pasajes y todo eso. Bien, entonces, pues reitero, ahora el prendido del motor 1 va a ser ahí. Prende el motor M1 y entonces, pues, hasta que yo detecto D, pues sería mi siguiente transición. La 2 se queda más o menos como ya lo teníamos, que era prender el timer 1. Prender el timer 1 y el electroimán. Ahora lo voy a poner así. Y el electroimán. Entonces, cuando timer 1 pasa true, pues ahora un poquito más así. Cuando el timer 1 pasa true, entonces quiere decir que se completó el tiempo de los 5 segundos. Llego a una siguiente etapa, que es la etapa 3, y ahí viene como que la magia de esto. Ahora voy a mantener encendido M1, pero como recordemos el efecto que les acabo de decir, o sea, tengo mi banda, y aquí tengo mi botella, y aquí justamente está el detector de un sensor que está viendo aquí, el sensor D, pues les comentaba que cuando se apaga T1 y el electroimán, quiere decir que esta ventosa empieza a subir, y entonces paso a la siguiente transición, activo mi motor, pero ahora en lugar de realimentarlo inmediatamente como por acá, que es lo que habíamos hecho antes, pues como D está prendido, pues lo único que tengo que asegurar ahora es que D esté apagado. De tal manera que cuando D ya no detecte nada, si D no está detectando nada, pues entonces primero aseguro que el motor 1 avance hasta que D deje de detectar. Entonces, ahora sí, avanza mi botella. ¿Y cuándo voy a dejar de, entre comillas, avanzar? Pues hasta que D deje de detectar que hay una botella. Y entonces, mañosamente lo que hago es, si dejé de detectar una botella, pues seguir avanzando el motor hasta que la vuelva a detectar. Entonces, ¿qué está pasando? Pues en el momento en el que el electroimán, o sea, la ventosa, se desactiva, activo el motor, pero ahora checo para que D deje de estar activo.
Entonces, D deja de estar activo, quiere decir que esto cambia a 0, y entonces, ahora sí, cambio a otra etapa donde M1 se mantiene activo y va a seguir activo, ahora sí, ¿hasta cuándo? Hasta que D vuelva a cambiar su estado a 1. De tal manera que utilizo el mismo sensor D para saber si hay o no hay. Y ya no tengo que estar midiendo a ojo de buen cubero los tiempos y ya no agregar ese timer extra, sino utilizo el mismo sensor D. Sí. ¿Me explico con lo que ahora, cómo se está manejando D? Sí. ¿Monse? ¿Me hablaron? Sí. Perdón. Me agarró distraída. ¿Qué pasó? Que Por sí, eso tienes dudas. sí, ¿verdad? No tengo duda, sí le estoy entendiendo. De hecho, ahorita el ejemplo que explicó fue el que yo le había preguntado en el graph set pasado, que si agregábamos Exactamente. el detector Que si te das al cuenta, final, no estoy agregando un detector extra. Estoy utilizando el mismo, mismo aprovechando. detector, nada más que ahora lo está poniendo antes que diga después de encender el motor 1 para que este tenga un tiempo como de espera y ahora sí pueda regresar a la actividad antes de encender el motor 1. Más o menos. ¿Sí? La diferencia está en cómo se está utilizando aquí y cómo se está utilizando aquí. En uno es D positivo, quiere decir encontré algo, tengo detectado algo. Y entonces, si yo tengo detectado algo, quiere decir que esta transición es cuando una botella se posicionó. Se pone la taparrosca, pasa el tiempo y lo que vuelvo a hacer es activar el mismo motor, pero ahora estoy utilizando D para saber si ya no tengo o ya no hay ya no hay nada. O sea, es decir, activo mi banda, la pongo a activar hasta asegurar que D deja de reconocer, es decir, activo la banda y entonces en el momento en el que D deje de activar, quiere decir que aquí ya no hay nada. Entonces con eso yo aseguro que la banda sigue caminando hasta que ya no haga nada y ahora sí reinicio ahora D para que me ayude a saber cuándo llega otra botella. De tal manera que viene la otra botella y cuando ya se posiciona aquí, justamente D vuelve a cambiar, pero en la parte 1, yo estoy utilizando a D para saber si hay. Y en estoy utilizando a D para saber si no hay. Entonces, de tal manera que me ahorro un sensor extra para saber. No les estoy dando tiempos extras solamente por haber cambiado el estado. No, solamente es como cambiar la forma que se va a utilizar, ¿no? Como dicen, una para ver si hay y en otro si no hay. Exactamente. Tú habías dicho o habías propuesto una solución en donde se tenía un sensor extra para saber si no había. Pero, pues, si se tiene un sensor de presencia, pues se puede utilizar uno solo. ¿Cómo? Pues de esta manera. Ajá, es el mismo, nada más que utilizarlo en 2 ocasiones, ¿no? Exactamente. Sí, porque yo decía, no, pues a lo mejor lo usamos en el momento en el que se cierra el circuito. Ve que había puesto, bueno, en los PDF venían ejemplos en donde se ponía un sensor, por decir un sensor óptico, ¿no? Antes de regresar a la etapa 1. Ajá. Otra idea, ¿no? Otra posibilidad. Ya no escucho nada. Ya te escuchas otra vez. De repente te fuiste raro. Ah. Creo que fue mi internet. Inclusive hay otra posible variante. Por ejemplo, esta transición que está aquí, pues se puede aprovechar como esta misma que está acá, porque se supone que yo prendo el motor
o aprendo las cosas y entonces hago que la banda empiece a caminar hasta que detecte. Entonces, otra posible variante incluso es agarrar, quito esta, quito aquí esto, y entonces esta la pongo ahí. Esa la pongo acá. Y ahora sí, es denegada. Y entonces eso sería equivalente también, ¿no? Porque ahora inmediatamente yo voy y regreso al momento en donde se está detectando D. Que es justamente alguien en el pasado había dicho esa parte de aprovechar los caminos de la vida. Pero hay que tener mucho cuidado con ese aprovechamiento porque para hacer ese aprovechamiento yo necesité haber quitado la transición aquí abajo. Y eso era algo que no cumplía bien las normas. Esa vez que alguien me había preguntado que por qué no aprovechar el camino, aquí yo tenía otro sensor, me parece, otra condición. Entonces recuerden que no puede haber dos transiciones. Pero si yo quito esta, entonces el 3 está detectado por denegada. Y ese es hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho en el pasado, en donde la D estaba abajo y había un 1 ahí, ¿no? Entonces, tengan eso también en consideración porque, pues recuerden que depende de cómo esté aquí y cómo esté aquí, pues tenemos caminos de llegada o de salida, ¿no? O sea, saltos hacia adelante o saltos hacia atrás. Y en este caso, este de aquí está fungiendo como un salto hacia atrás, pero aprovechando esta misma condición. Pero bueno, a mí personalmente, que se ve más las reglas bien, más obvias, es este de aquí. Este es el que me gusta más a mí. Esa es otra posibilidad. Luego, inclusive, hay una otra solución más, por ejemplo. Hay una cosa que se llaman flancos de subida y flancos de bajada. Los flancos de subida y flancos de bajada solamente es no cuando D está activo, sino solamente cuando cambia su estado. Nosotros tenemos que cuando hay una botella, D hace esto. Esto. Entonces, esto que está aquí, esta cosita solamente de cuando hay la transición de 0 a 1, se llama flanco de subida. Esto se llama flanco de subida. Y justamente, ¿por qué es importante? Pues porque nos ayuda a ahorrarnos justamente el tipo de cosas como las que hemos estado viendo. Si yo solamente estoy detectando flancos de subida, entonces garantizo que cada que haya flanco de subida quiere decir que hubo un cambio. O sea, ya no estoy detectando si hay o no hay, solamente estoy detectando cuando pasa algo y se activa ese flanco de subida. Entonces, la forma en la que puede cambiar eso, la forma en la que pudiera cambiar el GraphZen ahora es hacerlo. Es algo así. Bueno, lo voy a tener que hacer todo. Otra posibilidad, entonces, es jugar con los flancos de subida. ¿Cómo quiere decir eso? Ahora, yo activo mi máquina. Entonces, activo mi máquina y ahora, en lugar de esperar hasta que D cambie a 1, entonces hago que esperar hasta que haya ese cambio, ese flanco de subida, que lo voy a dibujar así, que es de D. Si hubo un cambio, un flanco de subida, quiere decir que equivale para nosotros a que haya habido una botella, y entonces, pues lo mismo, activo el timer 1 en on y el electroimán. Cuando pasa el tiempo del timer, 1, entonces
voy a una etapa 2 y ahora aquí está el truco. Activo el motor. Doy una transición muerta. Vuelvo, lo único que quiero es seguir activando el motor M1. 3. Y entonces... Profe, perdón, una duda. Dime. ¿El flanco de subida? ¿Sí se llama así? Sí. O sea, ¿así se representa con la escalerita en el graph set de segundo nivel? No, aquí nada más lo estoy poniendo como para que entiendan que ahora es un flanco de subida. Ah, ok. Sí, sí. La realidad es que ustedes cuando usen flancos, comúnmente los PLCs les pregunta, ¿cómo quieres detectar tu sensor? ¿Lo quieres detectar como estados? ¿Qué quiere decir eso? 1, 0 o como flanco. Casi siempre en los PLCs así se te pregunta. Cuando ustedes ingresan ya a la programación, ya formalmente hablando, les da chance de elegir entre si una entrada, llámese un sensor o un switch, lo vas a detectar como estado. ¿Qué quiere decir estado? Pues cuando está en 1, todo el tiempo que esté en 1, o solamente el flanco. Y comúnmente el símbolo de flanco de subida es así. Este es flanco de subida y este es flanco de bajada. Y son bastante útiles en todos estos sistemas. Ok. Y entonces finalmente yo mantengo prendida la transición, mantengo prendido mi motor hasta que el flanco de subida se vuelva a dar. Entonces esta es otra forma de hacer el graph set también, con flancos de subida o flancos de bajada. Ahí. ¿Por qué agregué ¿por qué agregar las transiciones y las etapas muertas 2 y 3? Pues porque recuerden que una de las reglas de los graph sets es que al menos debo de tener 3 etapas, ¿recuerdan? Cuando se cierra un ciclo, debo de tener dentro del ciclo, debo de tener 3 etapas. Entonces, la lógica sugiere que lo que podría haber hecho es algo así. Una vez termina el timer 1, quitar esta, mantener en marcha mi motor y ahora sí hacer esto. Que digamos que nuestra lógica pues cumple con el cometido. ¿Por qué? Pues porque está activo, empiezo en 0, está activo hasta que haya, aquí me faltó agregar que sí se tiene que prender M1, porque activo la marcha y entonces debe de estar prendido el motor hasta que se detecta un flanco de subida en D, lo cual quiere decir que ya pasó algo, ya hubo alguien ahí, ya hay una botella, entonces por lo tanto activo la ventosa, es decir, baja mi ventosa, pasa el tiempo, entonces ahora subo la ventosa y entonces M1 vuelve a caminar hasta que, o vuelve a estar en marcha hasta que nuevamente detecto el flanco de subida. Si lo hiciéramos con la programación de un microcontrolador, algo así haríamos con esas etapas. Sin embargo, recuerden que las reglas del graph set nos piden que forzosamente haya 3 etapas. Entonces, aquí debe de estar esta y la que se me había olvidado, que es pintar esta, porque es el estado inicial, M1. Entonces, esta es otra posible forma de hacer el graph set. Entonces, para el mismo ejemplo, vimos 3 posibles graph sets que se pueden utilizar. Los 3 graph sets cumplían perfectamente con las especificaciones. Solamente recuerden la importancia esta de los tiempos. Eso es lo más importante. Para cualquiera de los 3 graph sets que hemos visto, ya sea con estados, que fueron los primeros 2, o con flancos de subida, pues se cumple el mismo cometido. Solamente recuerden que deben de seguir las reglas y mientras se cumple el objetivo, ¿cuál era el objetivo? Poner taparroscas, ¿no? Y que se pusieran en todas las botellas que fueran llegando. Entonces, si se cumple el objetivo, es más que suficiente con esos 3. Entonces, para su apunte, pues, van a
se tienen que ver los 3 graph sets que vimos hoy. Y para el primero, que fue el que hicimos doble, entonces se debe de ver el graph set de nivel 1 y el graph set de nivel 2. Ya para los otros dos, como nada más los vimos por nivel 2, porque ya supongo que se debe de entender un poco más qué está haciendo el graph set, pues ya los otros 2 graph sets que vimos, pues se debe de ver los de nivel 2. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, Profe, lo que, bueno, voy a terminar la grabación y comentarles 2 cosas.